sentido, ¿ok? Así que hoy estamos contentos y alegres porque tenemos un tema que sabemos que va a ser de mucho impacto a muchas personas. Tenemos aquí, mira el tema, es la verdad no hablada, el oscuro secreto del abuso sexual, ¿ok? La verdad no hablada, el oscuro secreto del abuso sexual. Yo sé que tan pronto yo puse la promoción en mis redes sociales, pues mucha gente comenzó a comentar y mucha gente obviamente empezaron a compartir, porque esto es un tema que muy pocas veces se habla y que obviamente ustedes saben que este programa, en este programa, Las Noticias de la Luz de la Palabra, nosotros analizamos todos los temas que tocamos, incluyendo las noticias que comentamos, ¿verdad? Todo lo hacemos desde una cosmovisión bíblica. Así que yo quiero hacer eso claro para aquellos que se conectan por primera vez con nosotros. Nosotros aquí todo lo filtramos y todo lo comentamos y todo lo vamos a estar trabajando a través de la cosmovisión cristiana, de la cosmovisión bíblica. Ese es el fundamento de este programa. Por eso se titula Las Noticias a la Luz de la Palabra. ¿Ok? Así que hoy, en este tema tan importante sobre la verdad no hablada, el oscuro secreto del abuso sexual, tengo dos invitados, como yo digo, de lujo con nosotros, y que obviamente quiero dar comienzo inmediatamente presentándolos a ambos y vamos a estar teniendo un tiempo de preguntas donde vamos a estar hablando sobre esta temática. Y quiero por aquí ahora que están con nosotros ya, está con nosotros aquí el pastor y doctor Agustín López, pastor de la iglesia Misión La Cosecha. El pastor Agustín lleva pastoreando por más de 40 años. De esos 40 años lleva, creo que 21 o 20 y pico. Estuvimos hablando aquí en el estado de la Florida. Además de pastor, es psicólogo clínico, 25 años como psicólogo clínico y tiene su preparación de doctorado también en divinidad. Así que, pastor Agustín, bendiciones y bienvenido al programa Las Noticias a la Luz de la Palabra. Saludos. Gracias por esta oportunidad y espero que el tiempo que compartamos pues sea de bendición para todos. Gracias. Bueno, qué bueno. Sí, tenemos también ahí al lado de él está una chica que conocimos hace poco y que de verdad nos impactó su historia. Ella se llama Esther Colón, ¿verdad? Es tu apellido. Yes. Y Esther Colón está con nosotros aquí. Ella va a ser parte de este conversatorio que vamos a tener en el día de hoy. Esther, si puedes saludar a la audiencia por ahí. Buenos días y Dios le bendiga a todos. De verdad, muchas gracias por la oportunidad. Nos sentimos honrados de estar aquí con ustedes y como dijo el pastor, esperamos que sea de bendición para su vida. Qué bueno. Amén. Gracias. Bueno, pastor y Esther, gracias por estar con nosotros aquí en este programa. De verdad, nos honran con su visita. Para mí es un honor tenerlos con nosotros aquí, sobre todo para tocar una temática tan seria, ¿verdad? Como la que vamos a tocar hoy. Y la razón por la que yo quería también que el pastor Agustín López esté con nosotros, número uno, porque además de que yo soy también pastor, y no solo eso, sino también que es psicólogo clínico por más de 25 años y estoy seguro que el pastor ha estado trabajando por mucho tiempo o en su experiencia pastoral de muchos años ha trabajado, ¿verdad? Con esta temática y con víctimas, ¿verdad? Del abuso. Quisiera primero comenzar con el pastor Agustín. Pastor, eh, ¿cómo usted definiría, ¿verdad? Y en sus años de experiencia, ¿cómo usted define el abuso? Bueno, cuando hablamos del abuso, pues tenemos que tener en cuenta lo que es la cultura. Muchas veces queremos definir el abuso desde la óptica americana, desde la óptica norteamericana, y hay que tener cuidado al definir el abuso y tener en cuenta las diferentes culturas que existen y cómo manejamos eso. Pero a la luz de eso hay leyes que protegen la dignidad del individuo. Y cuando alguien está siendo victimizado, sea física, sea mental o emocionalmente, pues, y esa persona no pierde control de decisiones propias, eso ya constituye un abuso.
Muy bien. Pastor, en sus, ¿verdad? 40 años o más pastoreando, ¿verdad? Lleva usted. Sí, 40 años. En esos 40 años me imagino, ¿verdad? Yo espero llegar ahí. Yo solamente llevo 9 años pastoreando a tiempo completo, ¿verdad? Y obviamente siempre que hablo con pastores que llevan más tiempo que yo, que tienen más experiencia, siempre me gusta hacer muchas preguntas porque me gusta aprender, ¿verdad? De los que ya han recorrido el camino, ¿verdad? Y han pagado un precio por recorrer ese camino. Entonces, pastor, ¿cuál es? Me imagino que en esos años que usted lleva pastoreando, usted ha tenido que trabajar con muchos casos, tanto de abuso físico como de abuso sexual. Eh, ¿Cuál es el papel? La pregunta que le quiero hacer es, ¿cuál es el papel de la fe, en este caso, en la recuperación de las víctimas de abuso sexual? ¿Cuál es el papel de la fe? Creo que nosotros como agentes del reino debemos de ser honestos con nosotros Ujú, y entender que Dios nos llamó a un evangelio completo. Y ese evangelio completo a veces nos lleva a lugares oscuros y lugares que desafían la óptica de fe nuestra. Por mucho tiempo, pues la iglesia optó por asumir una postura donde como pastores o como iglesia solamente trabajamos aquellas cosas de carácter espiritual. Eh, como pastores, como iglesia, debemos entender que nosotros somos pastores y somos una iglesia de comunidad. Y la comunidad sufre de diferentes ataques. Uno de ellos es el abuso sexual, es el abuso físico. Y nosotros como iglesia pues no debemos de esconder nuestra cabeza y decir, eso no tiene que ver con nosotros, de eso se encarga la ley, de eso se encargan los programas de servicios sociales. No, la iglesia tiene un trabajo bien importante. ¿Y quién mejor que la iglesia? ¿Y quién mejor que nosotros los ministros que estamos llamados a trabajar con la totalidad del hombre? El ujú, hombre, nosotros bíblicamente hablando, entendemos que el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Y, y no podemos irnos a los extremos y pensar que todo es espiritual. Hay algunos asuntos, algunos aspectos que son físicos, que hay ujú, que, hay que atenderlos. Hay otros que son emocionales y hay que atenderlos. Y podemos atender el alma, el espíritu y lo que es la vida física del ser humano y responder a esas necesidades. El abuso sexual eh, o el abuso, punto. La iglesia está llamada a defender los derechos y la dignidad del ser humano. Como iglesia tenemos que estar claros en eso. Y cuando llega alguien a nosotros, y llegan, porque si somos una iglesia de comunidad, claro, pues la iglesia representa todo lo que está pasando en la comunidad. claro. Y si en la comunidad hay gente que están siendo abusadas, en la iglesia van a haber gente abusada. Ujú, En la comunidad hay gente que están sufriendo de pobreza, en la iglesia van a haber gente sufriendo de pobreza, porque ujú. nosotros debemos ser una representación equitativa de lo que está pasando en nuestra comunidad para nosotros entonces poder responder a esas necesidades. Y tenemos un llamado a ser luz Muy en medio bien, de las tinieblas. excelente. Pastor, veo que usted lleva 25 años como psicólogo clínico. ¿Qué lo motivó a, una vez ya estaba en el pastorado, a educarse y a estudiar y adquirir su grado como psicólogo clínico? Varias cosas. Número uno, cuando Dios me llamó al pastorado, eh, hace muchos años atrás, eh, mi pastor siempre me enseñó que aquello que te carga, aquello que te preocupa, aquello que tú identificas como necesidad, tienes un llamado, sea a ser parte de la solución o a contribuir a la solución. Eh,
yo en mi vida pues también fui víctima desde niño y sufrí abusos y traumas que cuando comencé mi jornada de fe no sabía cómo manejarlos y no encontraba muchas respuestas dentro de la iglesia. Y me acuerdo que en una de esas conversaciones que tuve con mi pastor y me estaba preparando ya para continuar mis cursos universitarios, y le pregunté a mi pastor, y dije, pastor, ¿qué usted cree que yo debo de estudiar? Uh-huh. Y el pastor mío, creo que fue Dios, me dijo, ¿sabe qué, Agustín? En la iglesia hay muy pocos psicólogos. Hay muy pocas personas que están equipadas para atender situaciones como las que tú has vivido y las preguntas que tú me has hecho muchas veces. Pues eso me ayudó y gracias a Dios pues se me abrieron las puertas y pude empezar mi carrera en esa dimensión. Porque el pastor mío pues me dio dirección sabiendo que había una necesidad y viendo que en mí habían unas preguntas que para ese entonces pues se me hacía difícil hallar respuestas. Wow, interesante, porque usted vivió en carne propia todo este asunto del abuso también, y una vez usted entonces empieza a servir al Señor y en el ministerio, pues se da cuenta que sí, que lo espiritual es importante, pero que necesitamos otras herramientas también para poder trabajar con estas cosas. O sea, yo como pastor y consejero también que soy, me doy cuenta de eso. Hay personas que sí tienen problemas espirituales, otros tienen problemas emocionales, ¿verdad? Que hay que trabajarlos, y uno como pastor pues debe prepararse y tener las herramientas necesarias. Y qué mejor que una persona que conoce la palabra, que ama al Señor, que conoce la autoridad de la Escritura, pues que pueda prepararse en una profesión como la psicología para poder ayudar. No toda en la iglesia, no, y perdón que le interrumpa, el problema que tenemos muchas veces es que queremos espiritualizarlo todo. Exacto. Yo siempre he dicho, yo no quiero ser tan y tan espiritual que lo único que veo son ángeles y demonios. Tampoco quiero ser tan pragmático que no veo ángeles y no veo demonios. Exacto. Quiero tener un balance que me ayude a identificar aquellas áreas. Hubieron momentos en que Jesús le dijo a los discípulos, den ustedes de comer a la gente. Hubieron momentos en que Jesús le dijo a los discípulos, vayan a pescar para que puedan pagar los impuestos que tienen que pagar. Hubieron otros momentos en que Jesús se paraba ante la tumba y le decía al muerto, sal fuera. La iglesia y los hombres y las mujeres de Dios que estamos en el ministerio tenemos que tener la capacidad de alimentar y sanar cuando nos toca a nosotros alimentar y sanar. Y Exacto. tener la capacidad de pararnos frente a la tumba de los que están muertos y sacarlos fuera. Eso es así. Yo aprendí de mi pastor en este proceso también de pastorado, específicamente en la consejería pastoral, aprendí de que uno tiene que aprender y tener el discernimiento de que uno no aconseja a un demonio, uno lo echa fuera, pero los problemas no se echan fuera, sino que se trabaja con ellos para que la persona los pueda superar. Así que hay que aprender a tener ese discernimiento de no sobre espiritualizar todas las cosas, porque a veces hay otras cosas que no necesariamente son espirituales, sino que son emocionales, físicas, ¿verdad? En la vida de las personas. Bueno, vamos a continuar con esta entrevista. Le voy a pedir a la gente que si quiere seguir enviando también preguntas y que quieren enviar sus comentarios. Pero antes de continuar, tenemos que ir a una pausa de nuestros auspiciadores. Así que vamos a esta primera pausa de nuestros auspiciadores y regresamos ya mismito con las noticias a la luz de la palabra. Regresamos con este tremendo tema y nuestros invitados.